donde no era. Suele pasar. Suele pasar, sí. Hola, hola, hola. Hola, Luz. Hola. Hola, Luzma. Bueno, entonces, otra vez voy a presentar. Ya estamos grabando. Vamos a- de nuevo, vamos a leer cada versículo y vamos a mirar los comentarios acerca de cada uno de los versículos. Entonces, Hilda, vas a leer el primer versículo del Ok, capítulo 8, 8:1. 8:1. Ok, dice así. Y se acercó a Shem y se acordó a Shem de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar a Shem un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ok, bueno, primero que todo, este verbo que se usa aquí para se acordó, Ajá. como dice allí, no implica que como que a él se le había olvidado, sino y a lo que apunta es que Dios hace una intervención fiel a un pacto previamente pronunciado por él. Entonces, Dios actúa, como dice allí, en favor del preservado, en este caso Noé. Ese verso en particular, ¿se acuerdan de la figura que les había mencionado del quiasmo? En donde el quiasmo, que es esa figura literaria la literatura hebrea, que es como la correspondencia de una idea A, llamémosla A, con una idea A prima, una idea B con una idea B prima, C prima, D prima y una idea central que es como el centro de todo ese gran desarrollo. Este Ujú. verso en particular es el centro de ese quiasmo. A partir de allí, la escritura va a empezar a hacer un desarrollo en donde va a tratar ideas que se relacionan con la mitad del otro quiasmo que está en la parte superior, que ya lo vimos en el capítulo 7. Cuando ya lo terminemos, se los voy a presentar y lo vamos a revisar junticos para que veamos qué tan espectacular es esa figura literaria. Es algo, o sea, que ocurra, digamos, en una figura de estas, en dos o tres párrafos. Bueno, es admirable y es muy, muy, muy precioso, muy bonito, pero que ocurra en prácticamente tres capítulos de la escritura es algo maravilloso porque se van a dar cuenta la simetría de toda esa presentación. Eso lo vamos a ver cuando ya, yo diría que cuando ya terminemos el capítulo 9 la presentamos y lo vamos a ver como un resumen, capítulos 7 8 y 9 y exactamente esa figura con ideitas muy cortas y se van a dar cuenta de esa correspondencia. Vamos a entender muy claramente lo que es un quiasmo en la literatura hebrea, que es el lenguaje original de las escrituras. Bueno, luego dice allí, el juicio no cancela la gracia. O sea, no fue como que el juicio rompió la relación y el Señor se olvidó de Noé. No. Noé, su casa, los animales son guardados porque Él va a preservar la vida para un nuevo comienzo. Lo que está haciendo aquí a partir de este momento es como una nueva creación, como una recreación. Por eso, la verdad yo les voy a decir, yo nunca me había detenido a pensar en el diluvio como algo tan supremamente espectacular, porque es como el Señor, después de haber hecho la creación en el capítulo 1, es como haber conservado lo más selecto de la creación, como que lo hubiera preservado y luego, o sea, y hubiera borrado todo alrededor
todo lo que no iba a ser parte de esa nueva creación, y luego volver a poner los elementos para que se hiciera como una nueva creación. Es lo que está haciendo, ¿cierto? Él preservó las especies y preservó esa familia de ocho personas, y lo que está haciendo aquí es una nueva creación, una creación, y para eso va a tomar elementos de ese primer capítulo de Génesis, los va a usar. Dice, el viento que pasa sobre la tierra nos recuerda ese segundo versículo del capítulo 1. ¿Se acuerda que el espíritu, ese viento representado allí por el espíritu, dice que se movía, se cernía sobre las aguas? Aquí esta figura vuelve a aparecer. Como una figura del Evangelio, la salvación se inicia en Dios. No hay para nada mérito humano. Yehoshua, que es el mismo, él venido en semejanza humana, es la intervención de la deidad en la promesa de redención. Vamos a ver que en casi cada uno de estos versículos vamos a ver elementos del Evangelio y de Yehoshua como el medio de redención y de restauración. Veamos esos versículos. Que dice, a ver, ¿quiénes son bien rápidos para buscar versículos? Juancho, ¿y quién más me ayuda? Aquí estamos, Ivancho, listos. Bueno, entonces, Presente, Ivanchito. Firme. Germancito, listo. Vamos a trabajar nosotros tres para que no seamos, no abramos mucho el compás porque nos enredamos. Entonces, Germancito, dale a Génesis 6:8 y el 18. Juancho, Éxodo 2:24. Yo busco Salmos 105:8. Listo. Listo. ¿Esperamos un ratico o No, leo? ya, cuando Éxodo tengas. 2:24, ya estamos listos. Dale. Génesis, Germancito, Génesis 6, el 8 y el 18. Perfecto. Génesis 6:8. Pero Noah alcanzó el favor de Hashem. Y el 18. Pero estableceré mi alianza contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Eso, la gracia del Señor. Muy bien. Éxodo 2:24, ¿qué dice? Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es el contexto? El pueblo en Egipto, ¿cierto? El pueblo claro. en Egipto Cuando clamó, Exacto. clamó, y el Señor, ¿qué hizo? No fue que se acordó, sino actuó fielmente en acuerdo con un pacto previamente establecido, ¿cierto? Y Salmo 105:8 vuelve acá una expresión similar. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces, de nuevo, lo que queremos que quede aquí muy, muy claro es que esta expresión de se acordó no está queriendo indicar como que a él se le olvidó y luego se acordó, no. Él actúa, interviene de manera fiel en un pacto previamente establecido. Vamos a ver si 3:20. En Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, está recordando desde el Nuevo Testamento, desde el Brit Hadashah, esta historia del diluvio y la salvación en cabeza de estas 8 personas. Vamos Ivancito, a Angelita. Ivancito, perdóname. Ahí en este momento histórico, pues donde estamos,
Ajá. ¿Cuál era el pacto que había vigente en ese momento? El plan de redención. ¿Te acuerdas que él dice, él lo herirá en el calcañar y él lo herirá en la cabeza? ¿Cierto? Las dos Mm, simientes. Una simiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, o sea, le iba a producir una herida, aunque no mortal. Una herida en el tobillo no es una herida mortal, sí, pero la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, ¿cierto? Esa sí sería una herida mortal. ¿A qué apunta esto? A la obra en la cruz. El Señor recibió una herida, ¿cierto? Importante, pero no mortal. Y Él hiere a la serpiente, a la cabeza de la serpiente. O sea, ese sí es una herida mortal, porque la herida, la obra en la cruz deshace las obras de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, para que se pueda dar eso, él tenía que preservar una línea que va a continuar allí y va a ser la genealogía de la cual vendrá él mismo en semejanza humana, ¿cierto? Por eso era menester preservar la simiente humana en fidelidad al pacto del capítulo 2 de Génesis, ¿cierto? sí, ok, ok, sí, 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 Entonces, gracias. entonces no solamente el hombre, mire que él está preservando los animales también, ¿cierto? O sea, está preservando otra vez todo ese entorno que él diseñó desde Génesis 1 para que fuera el hábitat del ser humano. ¿Qué fue lo que él, sobre qué trajo juicio y qué fue lo que él destruyó o eliminó? Todo lo que contaminaba esa simiente, ¿cierto? Preservó estrictamente lo necesario para que continuara la línea de la promesa. Y esa es la fidelidad del Señor. Sí, te respondo, Angelita. Perfecto. Bueno, vamos con el versículo 2, Hilda. Sí, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Bueno, entonces dice, las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos. Esto habla no de una simple lluvia, estamos hablando nuevamente recordando que no estamos hablando de una lluvia convencional. Esto es volver a las condiciones de Génesis 1. ¿Se acuerdan cuando él separa las aguas de arriba de las aguas de abajo? Esto es volver a esas condiciones, que es unas condiciones no aptas para la vida. Por eso todo ser vivo sobre la tierra muere. Entonces, Ujú. dice, estas dos fuentes abiertas, ¿cierto? Muestran que el juicio vino desde abajo y desde arriba. Toda la creación fue afectada. Todo habla de que para este juicio, los límites que él estableció en Génesis 1 fueron quitados, pero luego él los vuelve a poner. Por eso se habla de un proceso de creación y luego de nueva creación. Dice, al cerrarlas, Hashem revela dominio absoluto sobre el caos. Esto no es como un desorden autónomo y ahí sin control. No, no. Es Dios colocando límites. Los quita, entra el juicio y vuelve a establecer los límites. El Evangelio muestra el mismo patrón. O sea, el juicio es real, pero Dios mismo dice allí, provee el cierre de la condenación en la persona de Yehoshua. Por eso la figura, ese paralelismo está maravilloso. El pecado abrió muerte y corrupción. La obra de Yehoshua cierra toda acusación sobre el creyente.
Qué tremendo, ¿eh? Es maravilloso, es un paralelo espectacular. Juanchín, Germancito, Génesis 7:11, yo voy a mirar Job 38 del 8 al 11 y Juanchín, Salmos de 104 del 6 al 9. ¿Listo? Perfecto. Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noah, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese día reventaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. Tremendo, tremendo. Ese es el juicio entrando, ¿cierto? En Job 38, del 8 al 11 dice, ¿quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Esto es exactamente lo que está pasando acá. Es el Señor volviendo a poner límites y diciendo además, dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas, ¿cierto? Está volviendo a establecer límites. Y Salmo 104 del 6 al 9, Juanchín. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Qué confianza más tremenda y qué demostración de poder más majestuosa, ¿cierto? El Señor en Génesis 1 coge ese caos absoluto y lo ordena. El hombre es creado y cae en el capítulo 3 de Génesis. La maldad se multiplica y el Señor dice, tengo que preservar mi promesa de restauración. Y para hacer eso tengo que decrear la tierra, quitar los límites, producir un juicio que acabe con todo lo que pueda atentar contra ese plan de redención. Y luego cuando toda esa generación falleció, tanto de hombres como de animales, Él vuelve a establecer los límites y lo hace a voluntad, no es una figura caótica como automática, como si fuera un fenómeno natural. No, es dominio completo de parte del Señor. Espectacular. Bueno, vámonos para el versículo 3. Sí, no, tengo un comentario que tal vez es lo que acabas de decir que me llena de paz, y es que el Señor, a veces uno escucha personas que dicen también desde la ignorancia, no, es que Dios nos dio la espalda, Dios se olvidó de nosotros, eh, y esta explicación que nos das es como la certeza de que Él siempre está ahí, siempre, no nos suelta. Eh, Su amor es tan inmenso que a pesar de todos nuestros pecados y nuestras deficiencias, por más mala respuesta que demos, el Señor está en control, Y no es da la fiel. espalda Y y es es fiel. fiel. Maravilloso. Yo creo que hay unos atributos muy particulares que lo deben llenar a uno de mucha confianza, ¿cierto? Uno es su infinito poder. Dos es su perfecto conocimiento. Él sabe lo que está haciendo. Tres es su amor infinito, que fue capaz de hacer lo impensable.
4, su fidelidad. O sea, si Él dice que va a hacer algo, eso es como, eso es más seguro que cualquier cosa, pues. Eso es un hecho cumplido. Tanto que como hemos hablado en otros apartes, Él habla de cosas que están en el tiempo futuro y las presenta en su palabra en verbos con tiempo pasado. Para Él es como un hecho cumplido, porque Él tiene el poder y la sabiduría para hacer que todo lo que Él dice que va a hacer se haga, sin que nada pueda estorbar eso. Entonces es un balance muy especial, es un balance entre el libre albedrío, que lo tenemos, ¿cierto? Porque es lo que nos hace responsables delante de Él, pero también es la fidelidad de Él para intervenir en la historia humana y hacer que lo que Él quiere que se haga se termine haciendo. Si vemos ese compromiso entre las dos cosas, Maravilloso. ¿cierto? Bueno, ya leímos el versículo 3, ¿cierto? No, Bueno, adelante. ahí vamos. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ok, muy bien. Entonces dice, el hebreo enfatiza el proceso de las aguas. Dice que iban y volvían decreciendo. O sea, esa restauración del orden, del nuevo orden, ocurre bajo una disposición divina. No es de nuevo automática, ni es simples leyes de la física, ni leyes directamente de la naturaleza, sino hay una intervención divina. Dice, Dios no solo salva del juicio, también conduce gradualmente hacia una tierra habitable. O sea, en el lenguaje original se percibe esta voz que dice como que las aguas iban y volvían. No se percibe tanto así en el español. Se dice que las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, pero lo que dice en el lenguaje original es como que las aguas iban y volvían. Lo que implica este proceso es que mediante ese movimiento de las aguas, el arca era poco a poco siendo guiada hacia una tierra habitable. Era importante que llegara a un lugar en donde pudiera habitar Noé, ¿cierto? Esa arca en un caos así pudiera haber quedado en cualquier parte del planeta, ¿cierto? Pero el Señor, con este movimiento de las aguas, la guía, porque acuérdese que esa arca no tiene ningún elemento de navegación, no tiene ni velas, ni timón, ni absolutamente nada, ni remos, nada que la pueda guiar, pero ese movimiento de las aguas la van guiando hasta un lugar en donde finalmente Noé se va a poder establecer. La vida de santidad también tiene un proceso similar, ¿cierto? Hay justificación por gracia, pero hay transformación por el Espíritu de Santidad. O sea, no nos quedamos simplemente en la salvación. Él mueve en nosotros todo un proceso de transformación por su Ruaj. Y la figura del Evangelio. Yehoshua no solo libra la condenación, sino que inaugura una progresiva restauración en el creyente. Ese no es un fenómeno estático, no es como que ya los declaro justos y ya no. Iniciamos después de ser justificados, un proceso de transformación que se perfeccionará cuando Él regrese. Bueno, vamos a recordar esas dos provisiones del nuevo pacto en Ezequiel 36, 25 y 27. Hermancitos, si lo puedes leer allí.
Ivanchito, discúlpame, Ezequiel. Ezequiel 36, 25 al 27. Perfecto, Ezequiel 36, 25 al... 27. Lo que vamos a recordar es esas dos provisiones del nuevo pacto. Perfecto. ¿Qué dice? Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los Pausa. pu- ¿Qué es eso? el diluvio. La, El- la justificación, la justificación por su obra en el madero. Esparcir sobre nosotros agua limpia es la manera como Él nos justificó en el madero, pagó la deuda, ¿cierto? Sí, yo pensé que estaba diciendo que era la parte inicial del diluvio. Ah, bueno, dale, sí. Y sigue, el Ok, 26. 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Eso, muy bien. Entonces, ahora sí, las dos provisiones son, primero nos justifica y luego pone su espíritu en nosotros para capacitarnos para vivir como Él quiere que vivamos. Ahora sí establece esa conexión maravillosa que hiciste. La primera sería como haber sobrevivido el diluvio, ¿cierto? La primera parte. Correcto, correcto. Y la parte del espíritu es la nueva creación. La nueva creación, correcto. ¿Cierto? El haber podido llegar a un nuevo lugar habitable y poder tener ese nuevo comienzo. Sí, sí, sí vemos allí la figura o no. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice acá, el Ruach HaKodesh. Si vamos viendo ese paralelo tan espectacular, cómo es una figura perfecta del Evangelio. Hilda, vámonos con Sí, el 4. ¿Qué dice allí? el 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Listo. Entonces, el arca reposó. O sea, el juicio que el Señor envió sigue su retroceso. Y la salvación, dice allí, encuentra estabilidad. O sea, cuando el arca finalmente encuentra piso, ya estamos iniciando ese proceso. Esa estabilidad posterior a la salvación del diluvio. Noé dice allí cuyo nombre se vincula con descanso y consuelo. Sabemos que la raíz de Noaj es exactamente eso, reposo, descanso. ¿Se acuerdan que la expresión cuando él nació de su padre dijo, porque éste nos dará reposo? Ujú. A eso apunta el nombre de Noé. Y dice que experimenta reposo después de atravesar el juicio. Imagínense lo que debió sentir Noé, cuando el arca vuelve a tocar piso. Mm. Un descanso brutal, Claro, ¿cierto? sí. Habían pasado muchos días antes de que eso se hubiese dado. El arca es figura de Yehoshua, quien está en él es preservado del juicio y llevado al reposo del Señor. Wow. El arca es una figura perfecta de Yehoshua. Todo aquel que esté en él es preservado del juicio y llevado al reposo. Acuérdense que digamos, la justificación no es el final. El final es y la promesa, la única promesa sobre el pueblo. Ustedes serán mi
mi pueblo, yo seré su Dios, y yo viviré en medio de ustedes. Esa es la promesa cumplida en la Nueva Jerusalén, ese es el destino. Ararat funciona como señal de transición del mundo juzgado al mundo renovado. Hay que hacer una claridad y es que no es un monte. Hay un monte que se llama así, Ararat, pero estas son un conjunto de montañas, alturas. Lo que expresa el lenguaje original, son una serie de montañas llamadas así, Ararat. Por lo tanto, no podemos concluir que ese monte sea este monte donde ancló el arca. Es lo que se desprende pues del lenguaje original. Leamos allí, Germancito, Génesis 5:29, Juancho, Hebreos 4 del 9 al 10, o léete Primera de Pedro 3 del 20 al 21. Yo voy a leer Mateo 11 del 29 al 30. Génesis 5:29. Y lo llamó Noaj, Noé, alivio, diciendo, este nos dará alivio de nuestro trabajo y de la labor de nuestras manos en el mismo suelo que Hashem sometió a desgracia. Lo que habíamos mencionado. Muy bien. ¿Y qué dice? Sí, voy Primera a de leer Mateo 11 del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Maravilloso, el reposo que Él nos promete. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3 del 20 al 21, Juanchino? Soy Juanchina, ¿sí? Juanchina, Gacho, te lo leo. Juli, dale. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Hashem en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, Hasta sino ahí como es al 21, ¿no? 21. Ese es el 20, 21. 21. O sea, sí, todavía estoy leyendo el Ah, 21. bueno, dale. Entonces, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Hashem, por la resurrección de Yehoshua. Muy bien, muy bien. Bueno, un eco de este pasaje en el Brit Hadashah. Vámonos para el verso 5. Verso 5. ¿Qué dice? Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º y al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Ok, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Ujú. Dice, las cumbres visibles anuncian que la tierra vuelve a emerger. Esto es, Ujú. nos recuerda ese versículo 9 de Génesis 1, en donde el Señor separa las aguas de abajo, las aguas de lo seco, a las aguas llama mares, a lo seco llama tierra, ¿cierto? Miren que es un proceso de recreación. El Señor está recreando nuevamente el hábitat en donde va a habitar, donde va a morar estas personas, estas 8 personas de las cuales descenderá las nuevas generaciones. Dice, Dios restaura por señales visibles, pero Noé aún no sale. Entonces, la visión no sustituye la palabra divina. ¿Qué significa esto? El arca tocó piso, como quien dice, ya estamos en suelo firme, pero eso no hizo que Noé saliera del arca.
todavía faltará muchísimo antes de que Noé salga del arca. Y esto es una enseñanza muy, muy poderosa, porque Noé no se movía por señales humanas, por, por percepción humana, sino que se guiaba por la palabra del Señor. Obviamente, en un semejante fenómeno, o sea, guiarse por criterio humano no era para nada sabio. Guardar las proporciones, nosotros, cada uno de nosotros, en muchas circunstancias nos vemos en situaciones, de nuevo, guardar las proporciones, en situaciones en donde uno como que lo más sabio es depender exclusivamente de la dirección divina. No es para nada sabio cuando uno ya va como un medio, cuando vemos como un medio alivio, ya decir, no, no, de aquí en adelante yo lo puedo manejar, Mm. ¿cierto? Esto es una enseñanza muy poderosa. Yo creo que le vamos a poner una lupa más adelante en otro pasaje, en otro versículo. El Evangelio revela primero esperanza y luego plenitud. Dice, la restauración comienza antes de restaurarse. O sea, este es como el primer movimiento de restauración, ¿cierto? Las cumbres visibles apareciendo. Las montañas anticipan firmeza. Después del juicio, Dios establece un nuevo escenario para la obediencia. O sea, después del juicio, el Señor está creando un nuevo hábitat en donde va a marcar, la pauta es obediencia, obediencia. Germancito levantó la mano, no, no. Sí, Banchito. Lo que pasa Cuéntame. es que me pasó algo por la mente. Pregunta. Sí. ¿El mes décimo es cuando celebramos las fiestas de otoño? Ah, muy buena. Muy buena, Germancito. Estaba esperando que alguien expresara eso. Si ustedes Y se quería dan hacerte cuenta, una pregunta. sí, La lluvia comienza en el segundo mes, el ajá. día séptimo. ¿Hay algún paralelismo entre estas fechas y las fiestas o algo que esté por ahí escondido que no sea fácil de ver? Muy bueno, Hermancito. Si nos damos cuenta, en todo este relato, el relato está marcado por todas partes con un calendario, pero es un calendario que no es el calendario bíblico que arranca en Éxodo 12 con la primera Pascua, cuando él dice, este os será el principio de todos los meses. Realmente no se ha discutido muchísimo sobre el tema, sobre este calendario, porque es un calendario que no está ceñido a, digamos, a unos puntos de referencia que nos pudieran decir, hombre, cuando se hable de segundo mes, ni siquiera con el calendario civil, aunque más pegado, o sea, los que se han arriesgado a establecer algún vínculo, se pegan más al calendario civil que al calendario establecido en Éxodo 12, al primer mes de Nisan o Abib como el primer mes de los meses del año. Eh, más se pegan al primer mes como si fuera Tisri, pero realmente, como les digo, está en discusión, no hay como consenso o una certeza acerca de eso. Nos sirven estas fechas como para establecer duración de periodos dentro de este juicio. Si nos vamos a dar cuenta que ese juicio, desde que entró Noé al arca hasta que vuelva a salir, pasa más o menos un año, como un año y 10 días, 11 días. Entonces, es un calendario que se mueve como para establecer duraciones de
digamos, etapas durante este juicio, pero realmente no hay un consenso que diga podemos conectarlos con el calendario de Éxodo 12 o el calendario civil que empieza en Yom Teruah o en Tisri, ¿cierto? El primer mes del año civil, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Entonces, no, como les digo, no podemos establecerlo. Hay gente que se aventura y establecen unos parámetros maravillosos, pues. Por ejemplo, bueno, no, lo vamos a ver, vamos a pasar por allí y cuando aparezca una de estas referencias, yo les voy a mencionar que hay gente que se aventura. Yo trato de en lo posible, lo que comparto con esta clase, que sea muy de respaldo bíblico. Y realmente, como les digo, la misma escritura no nos podría determinar eso. Cualquier cosa es como tratar de encontrar tipologías o hacer como forzar un Como poquito forzarlo. forzar la escritura para hacerla coincidir con ciertas cosas, pero no, ni siquiera coincide. Exactamente, entonces bueno, eh, mm, no nos aventuramos a hacerlo. Listo. Por ahora tengámoslo así. Vamos a ver si de luego más adelante, como les digo, tratamos de ver algunas de esas conexiones, digamos, no bíblicas, a ver qué de pronto nos suena de allí. Por ahora vamos entonces con Génesis 8:6. ¿Qué Sí, dice, qué dice Hilda? sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Eso. Entonces, Noé discierne ese momento, pero dice allí, no abandona el arca impulsivamente, es, es observar sin romper la obediencia. Él, para poder salir del arca, va a necesitar una orden expresa de parte del Señor, y él espera esa orden. Aquí lo único que está haciendo es abriendo la ventana y observando. Es lo más lógico, ¿cierto? Pensar que el arca tocó piso firme, se ancló, pues lo más lógico era abrir la única ventana que tenía esa nave, ¿cierto? Esa embarcación, para ver que se observaba hacia afuera. Entonces, la ventana representa búsqueda de confirmación, pero no independencia a la voz de Hashem. Él es simplemente abre y observa, pero no toma acción. No, ni sale ni permite que los animales salgan, ¿cierto? En el Ujú. caminar con Dios, la fe mira las circunstancias, pero se somete al mandato revelado. Es lo que esto es lo que el deber ser, esto es lo que debería ser, ¿cierto? Entonces, la fe mira las circunstancias. Nosotros miramos las circunstancias porque de hecho que entendemos que es una de las maneras en las que Él habla, por medio de las circunstancias. Pero nos sometemos al mandato revelado, o sea, esperamos confirmación en las otras maneras como el Señor habla en esta época. Estamos claros que el Señor habla en esta época, ¿cierto? Siempre, Sí. siempre. Siempre. Es muy importante. Esta congregación es una congregación que ha tenido este énfasis. Ustedes lo ven en cada servicio. Somos una congregación enfocada en escuchar la voz de Hashem. El Ujú. énfasis desde el primer día, desde el día uno de esta congregación ha sido ese, aprender a escuchar la voz de Él cada día más necesario, ¿cierto? Y a medida que nos adentremos en los días finales, en los días que seguramente
pensamos que nos van a tocar vivir, pues cada vez se va a hacer más necesario aprender a discernir la voz del Señor. Entonces, dice figura práctica del Evangelio. El redimido no vive por ansiedad, sino por confianza obediente. Debe ser así. Debe ser así. No actuamos en reacción a las circunstancias, sino confianza obediente. Esperamos escuchar la voz del Señor, sobre todo en temas, o sea, en temas cruciales, ¿cierto? Es importante discernir la voluntad del Padre. No seamos hallados luchando contra Él en alguna situación. Verso 7. Hilda. Me había ido. Aquí estoy. Verso 7 de 8. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Yo tenía antes de pasar al 7 se me escapó porque me quedé concentrada en la explicación. Dale. Esos 40 días de Noé, cuando dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana, esos 40 días, Noé no se daba cuenta porque si tenía el arca cerrada, ¿cierto? Eso es, Quizás se dejaba escapar rayos de luz a través de la ventana, cierto, sí. ¿cierto? Y Ajá, podía discernir, yo creo que lo más lógico para él era discernir entre luz y no luz para ir contando los días. para ir contando los días, cierto. Ujú. Eh, Bueno, ¿El cuervo era un animal puro o impuro? impuro. Impuro. Se dice que este animal sale y va de aquí para allá, no trae una señal clara de tierra apta para la vida ordenada. Ese Ujú. animal es un animal carroñero y ese animal digamos, no trae como una evidencia, ¿cierto? Clara de que el medio exterior está apta para la vida todavía, Ujú. ¿cierto? Ese animal es posible que se alimentara de carroña, animales, cuerpos de animales en la superficie de las aguas, eh, pero no vuelve con algo que le diga Noé, ya es el momento. Dice, posteriormente será ave impura en la Torá, lo que permite ver el contraste literario con la paloma, algo muy especial. Dice, el cuervo puede representar la incapacidad de la carne para discernir la restauración divina, como el cuervo representando la vida en la carne y la paloma más adelante representando la vida en el espíritu. Bonito. Cierto. Dice, la señal de vida no vendrá por lo impuro, sino por aquello que apunta a paz, limpieza y nueva creación. Es la señal que traerá más adelante la paloma. Wow. Precioso. Sí. Alguien me estará rayando mi documentico. Pero bueno, vamos. Versículo 8. Versículo 8. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Ok, entonces Noé necesita una señal del exterior que le permita discernir si hay un hábitat ordenado ya. Entonces el cuervo no fue el instrumento adecuado. Ahora toma una paloma, que es un ave limpia para la ofrenda, dice, contrasta con el cuervo y se convierte en instrumento de discernimiento, porque ese animalito puro que se alimenta
de granos y se alimenta de pequeños insectos, va a ser el instrumento indicado para que cuando regrese con algo en su pico le pueda indicar a Noé, es el tiempo. La Ujú. pregunta narrativa es si la tierra ya puede recibir vida. Entonces, la paloma es un animalito puro y va a empezar a buscar reposo para sus paticas. Ujú. En el canon, la paloma se asocia con mansedumbre, pureza y señal celestial. Recuerden que eventualmente el Ruach es representado también por una paloma. Figura del Evangelio. El Espíritu de la Santidad confirma la obra de Yehoshua y guía hacia la verdad. El Espíritu de Santidad es como esa señal, lo que en este escenario es la señal que se está esperando de la paloma en nuestra vida, esa señal la representa el Ruach que vive dentro de nosotros, porque Él es el depósito de nuestra salvación y Él es el que nos permite lo que mueve esa transformación en nosotros. Es la señal, Él es la señal. Tremendo, poderoso. Ujú. Bueno, Génesis 8:9. 8:9. Y Noé halló, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Ujú. Entonces, como dice allí, la paloma no encuentra dónde posar el pie. Entonces, ¿qué hace? Regresa, ¿cierto? Y regresa sin la señal, lo que le indica a Noé que la tierra aún no está preparada para una habitación estable. Dice que Noé extiende la mano y la recibe. El preservado, que es él, aprende paciencia dentro del refugio. O sea, la paciencia es una forma de obediencia. La salvación incluye protección mientras el mundo exterior todavía no estaba lista. O sea, eh, no ha culminado el proceso. No ha culminado el proceso. La figura de Yehoshua dice que él recoge, guarda y sostiene a los suyos hasta el tiempo señalado. Qué precioso es esto. Él nos recoge, nos guarda y nos sostiene hasta el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? Pues el tiempo en el que se perfeccione la obra de restauración. Verso 10. Verso 10. El verso 10 dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Entonces aquí aparece un ritmo de 7. Otra vez el 7 dice y apunta al orden de la creación y a tiempos completos bajo el gobierno divino. Aquí aparece otro periodo de 7. Noé no fuerza el proceso. Como decía en la diapositiva anterior, la paciencia y la espera de Noé es una expresión de obediencia. Imagínese el afán de Noé de salir de esa arca. Estamos viendo que ya han pasado varios días después de que el arca ya quedó estable sobre ese lugar, ya se ancló, y sin embargo él sigue allí, esperando, esperando, esperando. La fe madura no confunde demora con abandono. Dios restaura conforme a su tiempo. Algunas veces una forma, esto es muy, muy clásico y muy trillado, pero es muy útil.
Dios responde sí, no o todavía no. Algunas veces ese todavía no es el más duro de todos, ¿cierto? Porque uno sabe que Cierto. sí va a ser, pero todavía no. Entonces ese ejercicio de la paciencia es tan necesario a veces, tan necesario. Y uno ve como que ya, como que está a punto de que, pues, o sea, que ya se va a dar y todavía no, no es el tiempo, ¿cierto? Entonces, es esta Y, es, figura, sí, y además que es un fruto del espíritu, la paciencia. además que es un fruto del Espíritu. Él nos capacita para vivir en ese escenario. Es uno ya, o sea, con la gran necesidad de que pase, viendo ya señales por todas partes de que prácticamente es un hecho, pero todavía no es el momento. Enseñanza, Ese punto es muy, muy, muy importante. la Es de paciencia. aplicación para el día de hoy, para cada uno de nosotros en gran medida. Yo creo que todos experimentamos procesos de ese tipo, ¿cierto? O sea, cosas que uno dice, pero ya, pues, o sea, es que o sea, tengo mucha necesidad de que pase. Ya veo señales de que prácticamente es un hecho, pero todavía le falta como el último pedacito. Ujú. Todavía uno siente ansiedad, esa ansiedad que es el todavía no. Entonces nos ilustra muchísimo, muchísimo. Dice, en el Evangelio la esperanza vive entre la salvación recibida y la consumación futura. Es el momento presente, ¿cierto? Ujú. Imagínense, ¿quién tiene anhelo por el regreso del Señor? O sea, uno ve lo convulsionado que está este mundo, lo disparada que está la maldad, de la cual nos advierte, ¿cierto? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ve uno cada vez con mayor claridad las promesas y los matices de esa promesa. Y uno dice, Señor, ya, ¿qué más está esperando? Lo único que de pronto, y yo creo que también se van a identificar conmigo en esto, lo único que nos hace quizás eh, pedirle a Él que todavía no sea, es el que muchos de nuestros seres amados todavía no lleguen. Cierto, muy La cierto. compasión por ellos es la que nos dice, Señor, demórate un poquito más. Ujú. Pero si fuera por lo que nos espera, wow. Y como dice aquí, es algo maravilloso. En el Evangelio, la esperanza vive entre la salvación recibida, lo que ya sabemos que tenemos, y la consumación futura, lo que nos espera, que de parte del Señor es promesa segura. Verso 11, Hilda. Verso 11 tenemos, dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Muy bien. La hoja fresca de olivo es la señal que estábamos esperando. La señal que estaba esperando Noah, ¿cierto? Que era una señal objetiva de vida restaurada. O sea, la tierra volvió a producir. La hoja de olivo es una hoja supremamente fuerte. Los que hemos estado en Israel hemos visto árboles de olivo creciendo casi que en cemento. Eso es una cosa, una aridez. Y esas hojas de ese olivo verdes, frondosas, espectaculares, en unos suelos súper, súper áridos y súper secos.
El olivo es una cosa increíble, increíble. Inclusive aquí el escenario podría ser casi que hojas de olivo creciendo casi debajo del agua, pues mejor dicho, porque el escenario era opuesto, ¿cierto? Era exceso de agua lo que había. Entonces, esta es la señal que estaba esperando Noé, ¿cierto? Es una señal que le muestra a él que ya hay ese hábitat está en proceso de restauración, está listo para recibirlo a él. El olivo se relaciona con aceite, luz, consagración. ¿Consagración por qué? Mm. ¿A quién se consagraba ungiéndolo con aceite? A los sacerdotes, A ¿cierto? los sacerdotes. Y testimonio, pero aquí primero anuncia paz y renovación. Eso es lo que está diciendo esa señal en el pico de esa paloma. La paloma trae evidencia de que el juicio está retrocediendo y la gracia prepara habitación. La gracia está dándole los últimos toques al hábitat para recibirlo a él. Figura del Evangelio. Por Yehoshua tenemos paz con Dios y comienzo de una nueva vida. Vamos a leer algunos versículos acá. Dice Germancito, Romanos 5:1, yo leo Salmo 52:8 y vamos a leer también Segunda de Corintios 5:17. Juancho o Juli. Romanos 5:1, ¿correcto, Ivanchito? Correcto, Germancito. Segunda de Corintios, ¿qué, Ivancho? 5:17. Listo, Ivanchito. Romanos 5:1. Así que, declarados justos por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro maestro Yehoshua el Mashiach. Maravilloso. En Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Y qué dice Segunda de Corintios 5:18, Juanchín? 5:17. 17, perdón. Ujú. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ah, maravilloso, maravilloso. Hermoso. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué confianza tenemos nosotros cuando sentimos que somos nuevas criaturas? O sea, no, ese personaje que éramos antes, que representaba nuestra vida antes de la reconciliación, ya no existe. De hecho, que en el bautismo del creyente es una señal maravillosa de ese proceso. El creyente está muerto al pecado, es sepultado, o sea, baja las aguas y sale de las aguas como una nueva criatura. El que sale de las aguas no tiene ninguna relación con el que murió y es sepultado en las aguas. Por eso tenemos esa confianza. Sería muy inseguro, muy incierto para nosotros uno estar pensando en que podamos volver a esa antigua manera de vivir, nuestro antiguo yo. Yo creo que hablábamos un poquito de eso este fin de semana, ¿cierto? Qué horror pensar en uno volver a las primeras obras antes de haberlo recibido a Él, ¿cierto? De nuestra vida en la carne antes de ser alcanzados por la gracia. Qué horror, qué terror volver a esa forma de vida, ¿cierto? Gracias a Él tenemos la certeza de que ese murió y nosotros ya no tenemos nada que ver con Él, ¿cierto? Estamos todavía luchando
con algunas cosas que quedan allí, pero el Señor dice que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, tratando de sacar esos últimos rezagos de esa forma de vida de la cual Él nos sacó. 8:12, sí, 8:12, Hilda. Ok, 8:12 dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces, la ausencia de retorno es ahora señal, ¿cierto?, de que la paloma Ujú. tuvo un lugar donde posar sus piecitos, sus paticas. Y la tierra está entrando, o sea, entró en ese proceso o en ese estado de habitabilidad. Ahí estamos en los días, como recordando los días en donde el hábitat fue completado y el hombre fue puesto para habitar allí. La obra de restauración avanza hacia la consumación, pero Noé aún espera la palabra final de Hashem. Qué tremendo Noé. O sea, miren esto, abrió la puerta, ya él vio para afuera, ya envió la paloma, recibió señal, la matica de olivo, ¿cierto? En su pico. La volvió a enviar y han pasado lapsos de 7 días. La volvió a enviar y ya no regresó. Aún así, él todavía no sale, esperando la señal. Ni sale él, ni sale su familia, ni sale ningún animal, excepto esa que salió, ¿cierto? La paloma. El creyente debe distinguir entre señal de mandato. Debe distinguir señal de mandato. La confirmación no reemplaza la obediencia. O sea, una cosa es señal y otra cosa es mandato. Una puerta abierta no significa que uno tenga que pasar a través de ella. Es que esto es súper práctico, esto es de todos los días. Algunas veces se presentan oportunidades de cosas. Bueno, no, una oportunidad no significa, una oportunidad delante de uno no significa que uno deba tomarla. Ivancito, una pregunta. Sí, El Señor cerró la puerta sí. y entonces Noé fue que abrió la puerta o el Señor le abrió la puerta. Aquí lo que dice es que estamos en el 12, en el 12. Dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Todo eso está ocurriendo a través de la ventana. De la ventana, por eso es que pregunto, porque me queda, Sí. Todo eso esperó la está señal del Padre, pero todavía ¿quién abrió la está, puerta? todavía está ocurriendo a través de la ventana. Hasta ahora todavía no hemos visto que la puerta sea abierta, ¿cierto? Exacto, entonces yo pienso que la puerta es el Padre que abre la puerta, ¿no? Porque él fue Él, que la cerró. vamos a ver, vamos a ver qué nos dice el pasaje. Vamos a ver más adelantico. Dice, figura del Evangelio, la obra de Yehoshua es suficiente y completa. La vida nueva se vive bajo dirección divina. Entonces, muy importante, muy importante. Algunas veces en el proceso de discipular personas, las personas a veces llegan ya con las decisiones tomadas y las acciones ejecutadas. Uno ahí, ¿qué va a decir? Órele al Señor para que le vaya bien, pues, porque ya usted tomó la decisión, ¿cierto? La idea es tratar de moverse bajo dirección de Dios. Ese es el ejercicio. Y algunas veces el Padre es muy didáctico, ¿cierto? Para enseñarnos estos procesos. Aprender a movernos bajo dirección, no por señales externas.
no mirando puertas abiertas y uno como un loco corriendo a través de ellas, porque después toca algunas veces devolverse, ¿cierto? Vamos con el 13 que ya El, estamos, a ver si alcanzamos a terminar. el 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Muy bien, aquí parece como que él retirara la cubierta, ¿cierto? Solo Ujú. hasta ahora, acuérdense todo lo que ha sucedido. Ha abierto la ventana, ha enviado un cuervo, el cuervo no trajo señal, pasaron 7 días, envió paloma, la paloma no trajo señal, otros 7 días, envió otra vez la paloma trae señal, esperó todavía, envió nuevamente la paloma y la paloma ya no regresa. Mire todo lo que ha sucedido, solo hasta ahora abre la cubierta, no ha salido todavía. No ha salido todavía. Ahí no dice que salió. ¿Listo? Entonces dice, en Ujú. el año 601, mes primero, día primero, la superficie parece seca, lenguaje de nuevo comienzo. Noé quita la cubierta y mira. Dice allí, la percepción humana confirma avance, pero aún no hay salida autorizada. Mire qué enseñanza tan tremenda. Ha visto evidencia tras evidencia, ha mirado, palpado las circunstancias, no hay acción todavía, no hay acción todavía. El primer día enfatiza reinicio, una nueva etapa de creación después del juicio. Figura del Evangelio, la resurrección abre nueva creación, pero el redimido debe caminar sujeto a la voz de Dios. Ese es el llamado, caminar sujetos a la voz de Dios. Y vamos a ver este verso 14. Dale, Hilda, para terminar. El verso 14 está muy bueno. Y el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ajá. Ah, ese es el 14. No, es que me había adelantado al 15. Ah, bueno. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, dice, el texto distingue superficie seca y tierra completamente seca, porque ya ha hablado anteriormente, ¿cierto?, de que se secaron las Ujú. aguas. La restauración alcanza plenitud ordenada. O sea, ya estamos en una habitabilidad completamente restaurada. El juicio tuvo límite. La misericordia prepara un espacio real para obediencia, culto y vida. Vamos a ver qué va a hacer Noé más adelantico. Noé saldrá después solo por mandato divino, mostrando que la redención culmina en obediencia. Wow. Qué tremendo esto. A mí Es que esto está. particularmente me ha enseñado porque quizás muchos de nosotros hace rato hubiéramos salido corriendo de esa arca. Uh, está Eso abriéndolo. se hubiera tirado uno hasta por la ventana. Figura del Evangelio, Yehoshua nos libra del juicio y nos introduce en la nueva vida para andar en santidad. Vamos rápidamente a ver las conclusiones. Dice, conclusiones entonces de este pasaje, son 14 versículos. El centro del pasaje es la memoria fiel de Hashem. Dios preserva, limita el juicio y restaura la creación. ¿Se acuerdan que les mencionaba? Cuando él dice, y Dios se acordó de Noé. Ese es el centro del pasaje, de Ujú. de todo ese relato y de toda esa figura literaria que les digo del quiasmo. Ese es el punto de inflexión. Ahí cambia. El arca funciona como figura de Yehoshua. Es refugio, preservación, reposo
y tránsito hacia la nueva vida. Todo eso es Yehoshua. Wow. Las aguas decrecientes muestran que la redención no solo perdona, también restaura orden, propósito y santidad. Esas son las aguas bajando. Listo. También restaura orden, propósito y santidad. La paloma y la hoja de olivo anuncian vida, paz y confirmación de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y ahora vamos a ver esta última diapositiva, que es aplicaciones prácticas. Hemos hablado todo el tiempo de ellas, pero vamos a recapitular sobre ellas. Dice: permanece en el refugio de Yehoshua. Fuera del arca solo hay juicio. En él hay gracia y vida. Mirar con terror el alejarse de Yehoshua. Él es el refugio seguro. Segundo, aprende a esperar. Noé observó señales, pero no salió hasta recibir dirección divina. Ni siquiera todavía, para este momento, ha salido todavía. Él simplemente quitó la cubierta y se quedó ahí esperando la orden. Wow. Distingue carne y espíritu. Lo que habíamos visto, el cuervo no trae esperanza, la paloma apunta a vida, paz y discernimiento, como las dos vidas, vida en la carne y vida en el espíritu, el cuervo y la paloma. Vive como nueva creación. La gracia que salva también llama a obediencia, santidad y fruto. Hay unos versículos adicionales allí que obvié, pero esta presentación la voy a poner allí para que miremos esos otros versículos cada uno. No lo hice por temas de tiempo, pero creo que hemos alcanzado a mirar unas lecciones muy bonitas de vida, y nos afirma en la obra del Señor en nuestra vida, nos da pautas para vivir entre la salvación y la consumación futura. Ese es el tiempo presente que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y nos está dando una lección poderosa, una instrucción que nos debe llenar de mucha seguridad y que nos debe mover con diligencia a aprender cómo escuchar su voz para poder ser dirigidos por Él, ¿cierto? Cierto. Ese para mí es el gran desafío, porque cuando uno tiene la certeza de, de haberle escuchado al Señor, que el Señor le dio respuesta a uno, yo creo que hay una confianza grande, pues una certeza de que eso es lo mejor. Pero ahorita decías una cosa muy cierta, que a veces se empiezan a abrir puertas y, no, eso fue el Señor que me estaba diciendo que me meta por aquí. Empieza uno a interpretar eh, cosas que pasan como si fuera una respuesta de Dios. Maravilloso lo que estás diciendo, Angelita. Mira, el Señor habla en el momento presente por medio de su palabra, por medio de siervos maduros, por medio de las circunstancias y por medio de impresiones del Espíritu. Impresiones del Espíritu es esa paz que uno siente cuando está uno seguro de que ya le habló en las otras tres. No es la primera porque puede ser engañosa, pero cuando Él habló de las otras tres maneras, la cuarta es la confirmación. Y nada que le dé a uno más seguridad el saber lo que tiene que hacer por mandato divino. Eso uno va sin temores, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Va uno, ¿por qué? Porque puede que se presenten obstáculos, pero uno tiene claro que como la dirección está definida, lo que debe hacer es perseverar. Distinto es cuando uno no tiene claro hacia dónde se debe dirigir y encuentra obstáculos, y hay el riesgo de que
al perseverar lo que está haciendo es ser, eh, Terco. pero hay un término, la obstinado, Ujú. obstinado. Sí. Hay una línea muy delgada entre la perseverancia en la dirección divina y la obstinación en la decisión humana. Como que he oído esta palabra en algún lado con el rey Saúl, Claro, pecado de en, en, obstinaciones, no sé qué cosa, le en, dijo Samuel. en Primera de Samuel 15 dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como Ajá. ídolos e idolatría la obstinación. Wow. Son los dos pecados más terribles delante del Señor, la idolatría y la adivinación, como reunidos allí en la adivinación todo el ocultismo. Y esos dos pecados los compara con la rebelión y la obstinación. Wow. Entonces, qué tremendo uno poder tener claro hacia dónde se debe dirigir, porque si aún si aparecieran obstáculos, uno sabe que la instrucción es perseverar. Pero qué terrible es no conocer la dirección y uno tener la duda de que en lugar de perseverar está siendo obstinado, porque está manteniendo el rumbo que salió de una decisión humana, que para nada es la decisión de Dios. Imagine uno ser hallado luchando contra Dios, pulsando con Él. Qué miedo, qué horror, ¿sí o no? Cierto. ¿Qué tal este tema? Este Está tema está flojito. con, este tema está como todos tan buenísimos. Está que Tremendo. uno lo pasa digiriendo durante la semana y aquí que fue y cómo va. Eso que es, wow, Sí, tremendo. qué tremendo lo que le podemos sacar a unos pocos versículos. Sí, sí, Eso sí, te iba a sí. decir, Ivancho, impresionante como de un versículo que uno no se enfoca, o sea, uno está esperando es que se baje, o sea, uno leía el versículo y esperando que se bajara y bueno, y qué seguía, pero qué pasó durante todo ese tiempo y lo que decía Ángela es muy cierto, o sea, pienso que uno muchas veces es muy ligero para tomar decisiones o pensar que no, ya Dios me habló y entonces ya me bajé del arca. Momentico, espere que no, hasta que no vea la señal, hasta que usted no vea muchas, bueno, cuántas señales no tuvo que recibir él para, y aún así no se ha bajado todavía. Ya para la próxima semana se baja. Esperemos que sí. La próxima Pero semana estuvo bueno. Tal cual, Juanchina. Cada rato se abren puertas delante de uno, imagínate, opciones laborales, muchos. negocios, eh, hombre, relaciones, cantidades de cosas. Y uno dice, Ay, pues, Dios me mandó este trabajito tan claro, bueno. No, sí, y lo que tú decías también ahora que es que la carne también, o sea, este cuerpo jala mucho, que dependes mucho, llega un punto vulnerable, entonces te apegas al padre y mejor dicho, aforrado, aforrado, y a la más mínima señal o medio una lucecita que ve por ahí, y entonces ya termina otra vez uno de autosuficiente, pues como si no. mm, Entonces hay que estar muy atento a eso porque uno cae muy fácil en eso. tal cual, tal cual, Y yo tal cual. siempre lo he dicho, para mí la prueba realmente de estar caminando con el Señor no es en el momento difícil, porque ahí como que uno humanamente tiende a arrodillarse A y ver, a buscar claro. de Él, pero cuando el Señor le permite a uno estar con salud, con familia, con ingresos, con todo, digamos, en su punto. Ahí es la prueba y ahí es donde hay que estar madrugar más, a orar más, ponerlo siempre a Él y darse uno cuenta que uno no, nada, lo que somos y tenemos, ni conocemos, ni aprendemos es porque por nuestra propia cuenta, sino porque a Él le place. Entonces no hay sino que estar es humillados y exaltándolo a Él en todo momento. Entre más bendecido, más de rodillas. Más de rodillas. Y eso El es lo que le lugar, encanta a él. el lugar más seguro que tenemos es el lugar de la humillación delante de Él. Ahí está uno segurito.
El principio de la caída es cuando ya hay seguridad, cuando hay exceso de seguridad humana. Ahí ya es el comienzo de la caída. Imagínate uno estar seguro de seguridad humana, más débiles y más propensos a que nos pase cualquier cosa, a que, no, eso es la estupidez más grande, uno confiar o pues uno descansar en sus propias fuerzas, o en lo que uno tiene o ha podido conseguir, no, eso hoy está, mañana no está, eso no, si esa es la seguridad, estamos mal. Y algunas veces se alimenta, porque algunas veces uno toma acción humana y le sale. Y es lo peor porque entonces uno dice, pues yo puedo solo. Entonces, la siguiente también, hasta que llega uno y ¡pa! Se da el totazo. Eh, Mire que si le pasó, es que la escritura es maravillosa porque nos muestra unos espejos tremendos. Si le pasó a Josué, a Yehoshua hijo de Nun, que imagine en el hombre de confianza de Moisés, el sucesor de Moshe, el hombre de las batallas al que el Señor le confía la conquista y colonización de la tierra prometida. Y casi que entrando, los gabaonitas le hacen tremendo juego y lo engañan. Tan fácil que era simplemente, Señor, ¿qué hago? Y después eso le costó, ustedes saben, conocen la historia, después en tiempos de David le costó la vida a 8 familiares de Saúl. Ese fue el precio que hubo que pagar por haber roto ese acuerdo, aunque fue un acuerdo bajo engaño. Pero para el Señor es un acuerdo, es la fidelidad de la palabra para Él es por encima de cualquier cosa. Entonces, el no haber tomado, y se acuerdan también de los aciertos de David. David era todo lo contrario. Señor, ¿qué hago? No, vas a irte por allí. Señor, ¿y ahora entonces qué hago? No, ahora te vas a ir por allí. Y eran victoria tras victoria. David era contundente en las batallas porque era una dependencia brutal del Señor. Poderoso. Familia, Dios los bendiga. Voy a poner este documento ahí en el chat y si quieren explorar los versículos adicionales que no miramos, ahí está a disposición. Listo. Buenísimo, muchas Muchas gracias. gracias. hermano. Vale, Eduardo. Muchas Gracias. Feliz Gracias. noche. Un abrazo para todos. Que Feliz descansen. noche. Que Igual. descansen. Feliz noche, buenas noches, gracias, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Dejani, que te mejores, Dios te bendiga. Te Ay, queremos que así mucho. sea, Ivancito. ¿Está enfermita? Ah, ya voy a tener un mes enferma. Hola, Harold, ¿cómo está, mi amor? Por favor, mucha oración por Dejani. Claro que sí. Bueno, Un abrazo. Tejani, Buenas un noches. abrazote. Igual para ti, mi amor. Cuídense todos, los quiero. Igualmente. Bendiciones. Un Bye. abrazo para Bye. todos.